Buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Eric Austri, autor de La Revolución Neurodivergente del Manicomio en la Academia, de la editorial Junkie Books. Un libro que no solo está bien escrito, sino que es un compendio de sabiduría neurodivergente, un puñetazo de realidad necesaria, una llamada al activismo ético y consciente y sobre todo la celebración del orgullo de ser. Eric es bioquímico, biólogo molecular, doctor en neurofarmacología por la Universidad del País Vasco, nacido y criado en Bilbao. Ha puesto sus funciones ejecutivas excepcionales en hiperfoco para comprender cómo funciona realmente el cuerpo y sus complejos mensajeros químicos. Tiene otro hijo de papel anterior a esta obra llamado La evolución paralela, la biología aplicada a los videojuegos, numerosos papers publicados en revistas científicas como Frontiers in Pharmacology, y es un miembro reconocido y muy querido en nuestra comunidad. Además, forma parte de Autiblog, una de las plataformas de divulgación autista en español con mayor prestigio en la actualidad. Allí y en sus redes como Neuroverbo, corrige textos, envía ideas y comparte ciencia con la lógica y el corazón neurodivergente. En el prólogo de su nuevo libro se lee un mensaje de lo más esperanzador para nuestra comunidad y con el cual estoy totalmente de acuerdo. Hace lo que todo buen divulgador científico debería: trasladar los conocimientos a un plano ameno, entretenido, reivindicativo e inspirador que acompaña al lector en su búsqueda de respuestas. Hoy vamos a intentar hacerle honor a esta pieza de arte escritural y buscaremos la respuesta de su autor para que nos dé luz a quienes vivimos en la interseccionalidad de la neurodisidencia, la comunicación pública de la ciencia y el autivismo que se siente orgulloso de ser. Eric, muchísimas gracias por darme esta valiosa oportunidad. Nada, gracias a ti, más con esta presentación, que ha sido a gusto. Muy bien. Entonces vamos a empezar a bucear en los fundamentos que propones en tu segundo hijo de papel y voy a intentar que no se me note el fandom modón, aunque no sé si lo lograré porque realmente me hace mucha ilusión esta entrevista. Me gustaría saber qué te motivó a escribir este libro y cómo influye tu perspectiva como científico autista en su desarrollo escritural. La motivación, bueno, no sé, cuando escribes siempre es porque crees que tienes algo que contar, ¿no? Tienes ese impulso, ¿no? En mi caso es un poco porque veía que la historia, tal y como estamos muchas veces hablando de neurodiversidad y demás, siento que son como parches encima de una historia contada a medias, ¿no? De alguna manera. Y entonces, al final cuando parcheas una historia o una narrativa, la hegemónica que está contada de aquella manera, pues el objeto resultante de eso pues es un poco amorfo, ¿no? De alguna manera. Por ponerlo así como un poco más concreto, ¿no? Por ejemplo, repetimos mucho lo de que el autismo no es una enfermedad, que está muy bien, ¿no? Pero si una persona se lleva ese mensaje a casa, pero luego llega y dice, oye, que al hijo de la Inés le han diagnosticado de TDAH. Bueno, es que ahora todo el mundo es TDAH. Lo que le pasa a ese niño es que saca malas notas y no es inteligente o lo que sea, ¿no? Pues al final no hemos conseguido nada. Es parchear, muy bien. Ahora sabe un poco mejor lo que es el autismo, pero no lo demás, ¿no? Entonces, la idea del libro era un poco, por eso tiene capítulos tan distintos, como desmontar de alguna manera la visión un poco hegemónica de las cosas, ¿no? Y mostrar que las cosas no siempre han sido así, que las cosas van cambiando y que agarrarse muchas veces a construcciones e ideales y estereotipos, pues no van a ninguna parte porque dentro de una década serán otros, ¿no? Y son muy dañinos. Y luego, respecto a la perspectiva científica, pues bueno, yo lo que noto que más me da es como un sentido crítico, ¿no? A la hora de ver los estudios, de analizar las cosas, ¿no? Los datos y demás. Al final yo tengo muy claro que la formación científica o sea, la importancia no es los datos brutos que te da, ¿no? Porque al final hoy en día cualquiera sí se pone, yo qué sé, una persona se pone todos los días a leer artículos sobre el tema que es autismo durante los próximos 10 años y tendrá un conocimiento
amplísimo del tema sin tener que ir a ninguna universidad, ¿no? Pero claro, lo que te da la formación científica es un criterio al final. Por ejemplo, mi tesis doctoral tiene como 600 y pico citas bibliográficas, que esas son las que han entrado. O sea, las que no han entrado pueden ser el triple que eso, que me las he tenido que leer, obviamente. Entonces, no es el conocimiento que me ha dado eso, sino el criterio de, a base de leer todos los días decenas de artículos, pues desarrollas como un criterio, ¿no? Para ver, bueno, este artículo pues ha tirado un poco a la piscina, esto tiene una muestra de 3 y entonces pues lo que dice tampoco es tan representativo. Y un poco eso, ¿no? Eso es, yo creo, lo principal. Perfecto. En el capítulo inaugural mencionás que muchas personas autistas tienen antepasados con rasgos neurodivergentes, naturalizados en su contexto cotidiano, y que el diagnóstico tiene como un desfase en la experiencia real. ¿Cómo crees que esto influye en la identidad de quienes reciben el diagnóstico tardío o en la edad adulta? Hombre, yo creo que lo que hace sobre todo es como dificultar, de alguna manera, identificarse como parte de una neurominoría, ¿no? Porque al final, si te ves rodeado de gente que identificas como tus iguales, pues no lo identificas como una minoría, porque es la que conoces y para ti esa es la población mundial, de alguna manera, ¿no? Tu entorno. Entonces, pues hombre, dificulta que luego llegues a la adultez y veas en ti muchos de esos rasgos, ¿no? Lo que a su vez, cuando quieras acceder a un diagnóstico porque, bueno, has llegado a esa idea o tal, te vaya incluso a costar, porque cuando estés sometido, pues si te hagan un cuestionario más personal, ¿no? Pues puede haber distintas partes en el diagnóstico, pero cuando hay como una parte más de ¿y tú haces esto? ¿Qué haces en estas situaciones? Pues te cueste mucho identificar como particularidades, ¿no? O rasgos que puedan identificarse como dentro del espectro. Porque para ti es lo natural, lo que has visto en tu familia y, y lo que tienes muy normalizado, ¿no? Que lo ideal sería que toda la sociedad fuera así, pero no. Entonces, yo creo que eso, en definitiva, que te cuesta un poco como sentirte identificado o parte de una neurominoría, ¿no? Porque no lo sientes así, porque tu entorno es, que es tu mundo, pues es como tú, entonces pues te va a costar, ¿no? Llegar a esa conclusión. En clínica, cuando hacemos el diagnóstico, se escucha como, ahora que lo dices, pienso en el abuelo. Ahora que lo dices, ¿no? Es, Sí, es- sí, sí. es mucho más común de lo que las personas que no están en esta comunidad piensan. Así que Total. muy, muy adecuado, ¿no? Sabemos que los discursos históricos y culturales de locura han moldeado las prácticas diagnósticas, ¿no? A este respecto. Y terapéuticas, ¿no? Mm, Tanto para el autismo como para otras neurodivergencias. ¿Cuáles crees que son los primeros pasos para desmontar esta imagen, no solamente en los medios, en la literatura, en la ciencia, pero sin minimizar los retos reales asociados a la discapacidad psicosocial? Sí, yo creo, en mi mente el primer paso de alguna manera es ver cómo las neurodivergencias y distintas condiciones no representarlas como excepciones, ¿no? O sea, sino como lo que hablábamos, pues quizá neurominorías dentro de un espectro o lo que quieras, pero es como si a habitantes de un pueblo pequeño los viésemos como excepciones y no como pues, más habitantes dentro de un estado más random, lo que sea, una comunidad más grande, ¿no? Entonces creo que eso sería primordial, porque lo ves, ¿no? Y no solo con las neurodivergencias, es con muchos aspectos, pero ves que la gente tiene muy interiorizada que un esquizofrénico es una especie de excepción rara que no van a ver en su vida cuando se habrán cruzado con muchísimas personas esquizoides yendo en el tren o por pura estadística. O sea, uno de cada 300, pues es que se os ha acotado seguro. Y autistas igual y en fin, como mucha diversidad, ¿no? Con la que te encuentras. Entonces, creo que es eso, ¿no? Como a través, porque al final son distinciones semánticas que no son reales, o sea, tú eres el que decide si eso es una excepción o es parte, una minoría o como lo quieras llamar dentro de una población más grande, ¿no? Entonces,
creo que eso, que ayuda mucho el ver que la gente no son excepciones, que la gente es gente con su diversidad y cada uno con su situación. Y luego, pues, por supuesto, pues revisar el lenguaje, acotación, ¿no? Un poco, que muchas veces por ahí se empieza, ¿no? Porque al final, pues bueno, ¿cómo nombramos? Es muy difícil interiorizar la neurodiversidad si tienes un lenguaje capacitista y demás, ¿no? Porque no puedes nombrar de manera adecuada, ¿no? Entonces, el lenguaje sería un buen punto, ¿no? de partida. Y con ello también revisar la historia y ver cómo la locura ha sido una manera de controlar, ¿no? Una manera de ejercer un poder y de controlar. Y también ver cómo eso ha evolucionado, porque a veces siento que uno de los grandes problemas por los que la gente se agarra a las cosas es como por el miedo al cambio y que, uy, esta es la realidad de ahora, seguro que esto no va a cambiar. Y dices, seguro que va a cambiar porque ha cambiado 100.000 veces y volverá a cambiar. Y porque vamos revisando y vamos sabiendo más y demás, ¿no? Entonces, pues sí, un poco renovar, también dar voz pues por ejemplo, a personas psiquiatrizadas, ¿no? Que no están esas voces representadas en ningún sitio, ¿no? No sientes que la gente no tiene una noción de lo que es estar ingresado, por ejemplo, en un centro psiquiátrico porque no tienen esas voces. Para lo bueno, para lo malo, habrá gente que le ha servido mucho, gente que lo habrá pasado fatal, pero bueno, en cualquier caso todos esos testimonios son como igual de válidos, ¿no? Y entonces como acercar todas esas realidades, ¿no? Y que la gente no lo vea con esa distancia, pues sí que te impide ver, ¿no? Porque al final esto lo vemos, ¿no? Los discursos de odio parten de una deshumanización. Es a partir de una deshumanización cuando ya a ti te da igual decirle al de enfrente lo que sea. Entonces, pues rehumanizar, ¿no? Y ver que no son excepciones, que son pues parte de una diversidad. Por eso a mí en el libro lo menciono, me gusta como ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, estas cosas que nos pasan a veces cuando tenemos sueño, estamos estresados de que has escuchado el timbre y vas al timbre y no hay nadie, que eso es una alucinación auditiva, pues hacer ver que es que todo el mundo tiene alucinaciones auditivas, no solo la gente que tiene algún tipo de condición que les hace proclive a eso, ¿no? Es decir, o alucinaciones visuales, cualquier persona puede tener una alucinación visual. Que en unos neurotipos son más comunes que en otros, por supuesto, pero es un rasgo humano, no sé, es un funcionamiento humano, no es una cosa alien ni nada. Solo que en unas personas lo ves de manera más habitual que en otras, sin más. Totalmente, totalmente. Incluso cuando revisas la evolución del diagnóstico, que bueno, nosotros tenemos como un libro de cabecera que es el de Silverman, que en paz descanse, el señor ha contribuido un montón. Ahora lo tenemos a Eric. ¿Qué momentos crees que fueron más decisivos para legitimar la neurodiversidad como enfoque crítico y qué narrativas invisibilizadas te llamó más la atención rescatar y por qué crees que siguen siendo poco conocidas en el ámbito académico? Bueno, yo creo que los puntos clave son toda la comunidad autista que se creó en los 90 a través de Internet, ¿no? Que ya venía de los 80, empezó como a mediados de los 80, que a su vez también tiene mucho que ver con el movimiento CRIP. Y todo eso creo que hizo mucho por conectar, en este caso, personas autistas o personas discapacitadas y pues hacer crear esa noción de comunidad y de que al final una comunidad lo que te ayuda es a creerte una noción de ti mismo, ¿no? O sea, porque de repente, pues yo que sé, muchas cosas que igual a lo mejor tu entorno ha señalado como pues, lo típico, ¿no? Pues no comes esto porque eres un caprichoso, porque, en fin, ¿no? Como una molestia que, bueno, pues se puede entender, yo que sé, pero que al final esa es la imagen que te llevas. Claro, cuando entras en contacto con otras personas que a lo mejor tienen tu mismo perfil sensorial o tienen tus mismas dificultades a la hora de comer tal, pues de repente dices, anda, que no era una cosa mía, que soy uno entre 1.000.000, ¿no? Sino que hay más gente que lo vive igual, ¿no?
Y entonces todo eso al final creó un pozo en el que, por ejemplo, luego Judy Singer cogió de ahí, ¿no? Ella misma en sus primeros... luego ha ido modificando un poco su discurso, pero bueno, en sus primeras entrevistas y demás, ella misma decía que no había inventado nada, que lo había cogido de todos esos blogs, foros autistas y demás, ¿no? Y bueno, pues todas esas comunidades y todos esos movimientos de los 80, 90, pues son los que han ido dando forma, ¿no? Y luego, como más a nivel clínico, pues yo creo que la introducción del espectro pues es como bastante más importante de lo que puede parecer, ¿no? Porque a nivel médico, que es esto como muy monolítico y cuesta de mover, que de repente algo no esté de manera dicotómica, bien, mal y demás, pues creo que es como parte de la concepción de la neurodiversidad, ¿no? O sea, y entonces creo que esos son como puntos muy importantes. Y luego como voces, digamos, más invisibilizadas o que se han quedado fuera, pues creo que hay todas las voces del sur global, ¿no? Por supuesto, que eso también tiene que ver con la hegemonía del conocimiento que tiene sobre todo la gente anglosajona, pero bueno, la gente blanca y de países con más poder adquisitivo y como con toda esa hegemonía industrial, académica y demás, y colonial. Entonces, claro, tenemos un gran vacío ahí, ¿no? De voces del sur global. Y también creo que sería interesante, como voces de personas psiquiatrizadas, por supuesto, no hablantes también, y también gente, digamos, que ha sido denominada como que ha pasado por el sistema escolar y le han catalogado de fracaso escolar, ¿no? Pues de alguna manera esas voces sí que nos faltan, ¿no? Pues sí, gente que ha sido como desechada por el sistema de alguna manera y se le ha dado un mensaje de fracaso y de que la ha condicionado el resto de su vida probablemente. Y sí que es unas voces que no tenemos, ¿no? En general. Totalmente, totalmente. A esto se concatena con esta otra pregunta que quería hacerte acerca de los sesgos, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos más sutiles que observás aún hoy en la investigación? En la investigación clínica y científica, ¿no? O sea, en la academia en la totalidad sobre neurodivergencia, que pueden distorsionar los hallazgos actuales, ¿no? Los más actuales, y cuáles propondrías, sobre todo a los profesionales sanitarios, ¿no? Que identifiquen y corrijan de su práctica diaria. Sí, ahí yo creo que tanto profesionales clínicos o más clínicos como la academia, pues el sesgo de género es evidente, ¿no? Bueno, no hay mucho que explicar, ¿no? O sea, evidentemente si por una parte en los estudios vemos que las muestras no son representativas y por tanto ahí se genera un conocimiento que es sesgado, que luego utiliza muchas veces los clínicos, pues claro, ahí se ha generado una imagen distorsionada que hace que ese sesgo, ¿no? Como una cadena de montaje se va pasando de unos a otros, ¿no? Si al final un clínico se ha llevado de su formación y de las guías diagnósticas la imagen de que, pues yo qué sé, por cada 4 varones autistas va a encontrar una mujer, una persona socializada como mujer. Claro, pues cuando se encuentre con una mujer que puede tener rasgos, antes va a pensar en muchas otras cosas que en autismo, ¿no? Entonces, claro, pues eso ya es problemático, ¿no? Luego el sesgo cultural, tanto en ciencia, también a la hora de desarrollar test diagnósticos y demás, ¿no? Como los clínicos, ¿no? Y también entender un poco el contexto. Claro, tú, pues eso, lo típico, ¿no? Ves los test, cómo están diseñados y pues es bastante comprensible que mucha gente no
o sea, en esos test no vayan a estar bien medido lo que se está intentando medir, porque, claro, no se identifica con absolutamente ninguna construcción que sale en ese test, ¿no? Yo qué sé, si, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero si utilizan los trenes como paradigma del interés y tú no has visto un tren en tu vida, pues es que no, ¿qué vas a decir? Entonces, eso es evidente, ¿no? En ciencia hay mucho problema con la selección de la muestra, ¿no? O sea, falta mucha representación a muchos niveles. Hace poco leía que solo o sea, como más o menos un 70% de los estudios no tienen una representación digna de las mujeres, por ejemplo, ¿no? En lo que representan a los autistas. Y los que lo tienen es como estudios específicamente diseñados, de alguna manera, para ver qué pasa en mujeres, personas socializadas como mujeres, etcétera, ¿no? Mujeres trans y demás. Entonces, claro, eso es un poco trampa, o sea, quiero decir, el resultado es que no hay ninguno, porque si los únicos que hay son estudios que has hecho ad hoc para estudiar esa distorsión, pues es que, claro, no. La realidad es que no hay. Luego, el enfoque desde el déficit, ¿no? En ciencia lo vemos mucho, ¿no? Cuando ves un paper como más bioquímico y demás, ves, por ejemplo, hace poco, bueno, últimamente salen bastantes estudios de la proteína, no sé qué y tal, en ratones, in vitro. Claro, es que te horrorizas al leerlo. O sea, tiene una visión. Y de hecho, me hizo gracia porque uno fue de un estudio español que encontró, bueno, pues una proteína que se plegaba mal en autistas y demás, supuestamente, o lo habían visto en ratones y en una probeta, que bueno, en fin. Y claro, luego cuando le preguntaban, esta gente no habían estudiado sobre autismo. Antes que autismo, habían estudiado sobre cáncer. Y claro, su visión era totalmente patológica. Entonces, y se notaba cómo estaba escrito que no sabían de autismo. Y entonces, claro, eso es muy problemático. O sea, es como si, no sé, pues que te viene a arreglar las tuberías, pues llevas una semana arreglando tuberías, pero antes habías sido carnicero. Y dices, muy bien, pero no sé si eso va a dar una visión. Porque eso luego parece que no, pero no solo el lenguaje del artículo, del paper, que también es importante, sino la propia concepción de los modelos, de lo que es el autismo y demás, pues claro, van a ser muy limitados. Y entonces todo eso al final se traslada. Y en general eso, pues sí, muestras pequeñas y demás. Y luego, pues más en el clínico, al final muchas veces recogen todo eso, entonces pues es lo que hay, tenemos lo mismo, ¿no? Un sesgo de género, cultural, hay que analizar el contexto, ¿no? Al final. También yo veo mucho sesgo en el tema de la inteligencia de las personas no hablantes, ¿no? Se confunde el habla con el lenguaje, con la capacidad cognitiva y eso es problemático. Y también falta estudios, o sea, también no se suelen incluir los estudios. Y sí, un poco sería eso, los sesgos así más importantes y más claros que veo, ¿no? Y que se trasladan mucho, que muchos de ellos son comunes a toda la ciencia, o sea, quiero decir, lo típico que se suele decir, ¿no? Que no se conocía los síntomas del infarto en mujeres o en personas designadas como mujer y tal, porque no se había estudiado. Entonces, pues eso es un sesgo tremendo, ¿no? Que impide que no sabes la mitad de la información, ¿no? Como mínimo. Y sí, eso sería, yo creo, un poco. Sí, y los medios no ayudaron cuando salió este paper, como el futuro sin autismo y estas cuestiones que fueron desastrosas, ¿no? Como Sí. tremendas. ¿Qué nos falta saber en neurociencias acerca de las diferencias funcionales del cerebro autista o con otras neurodivergencias? Que sean, pero realmente consistentes, sin caer en esencialismos. ¿Qué pensás? Yo creo, o sea, por una parte, creo que queda conectar las experiencias subjetivas con los datos, ¿no? Y dar un uso a la neuroimagen y a esas técnicas, porque está muy bien que saques datos, pero si esos datos tampoco
¿no? A veces, porque a veces encima el problema suele ser, por ejemplo, con el tema de la conectividad, de cómo están conectadas las distintas áreas del cerebro, que hay datos muy contradictorios. También problema de muestras pequeñas y poco representativas, pero bueno, que tú ves la conectividad y ves hiperconectividad local en tal área, hiperconectividad local en esta otra área, en otra área hipoconectividad. Entonces, claro, todo eso queda en nada si no lo unes con la experiencia subjetiva, ¿no? Porque al final es un conjunto de datos que no te está permitiendo llegar como a una conclusión, ¿no? Como a algo más tangible. Entonces, añadir esa, ¿no? Y dar un uso a los datos, un uso real. Luego, en general, queda muchísimo el tema relacionado con los sesgos, ampliar las muestras, ¿no? Es que de verdad que algunos estudios, o sea, dan ganas de llorar en el sentido de que son muestras que entiendo que cuesta conseguir muestras, pero claro, no sé qué utilidad tiene un estudio con una muestra de 13. Ya sé que cuesta, pero es que a lo mejor si no puedes conseguir una muestra más grande, a lo mejor no lo tienes que hacer, porque es que vas a sacar un resultado con una desviación tan grande que yo no sé si eso es útil honestamente. Y a lo mejor lo más honesto es decir, pues mira, es que si no conseguimos reclutar, yo que sé, 50, pues es que a lo mejor no merece la pena hacerlo. Salvo, luego cada experimento necesita una muestra. Puede haber experimentos que con una población de 10, una N de 10 sea suficiente. O sea, depende lo que estés buscando, ¿no? Pero en general es que las muestras son muy pequeñas, ¿no? Y bueno, sí, todo el tema de... también hecho en falta el desarrollo, ¿no? O sea, hay como una desconexión muy grande. Casi todos los estudios son en niños y cuando se hace en adultos es lo mismo que pasa con mujeres. Es como un estudio ex proceso para ver, hombre, a ver qué pasa con los autistas más mayores. Cuando debería ser que tú en un estudio deberías contener pues un poco de todo y estudios que sean como más mirar en el desarrollo, porque muchas veces, esto se ha visto mucho, por ejemplo, con las medidas que, bueno, no es que sea muy fan, pero bueno, del cociente intelectual, personas que han dado discapacidad intelectual en la infancia, luego en la adolescencia no lo dan. Por ejemplo, el tema del desarrollo de la corteza, que es como más acelerado en los primeros meses en niños autistas, luego en la adolescencia, con sus pares neurotípicos no hay diferencias. Entonces, no estás hablando de unas diferencias anatómicas, sino de desarrollo, sin más, que pues, es otro tipo de desarrollo distinto, sin más. Entonces, pues sí, esas cosas faltan. O sea, en realidad faltan muchísimas cosas, porque se han hecho muchísimas cosas de manera muy... sin conectar los puntos, ¿no? De alguna manera. Pues cada uno ha mirado por lo suyo y cada uno ha cogido su muestra. Pues mira, en mi hospital he conseguido reunir a 7 autistas. Pues voy a hacer un estudio, les voy a hacer unos escáneres. Entonces hay muchísimos estudios de ese tipo que luego hace que cuando haces un metaanálisis pues sea muy difícil llegar a una conclusión, porque hay unas desviaciones tremendas. Entonces realmente es que falta muchísimo por hacer, porque lo que se ha hecho es muy limitado, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo crees que ha influido tu propia experiencia como autista en tu realidad cotidiana a este respecto? Y en la forma en que te relacionás con estos pares académicos, ¿no? Ahí, in situ, ¿no? Sí. O sea, me cuesta de alguna manera verlo, ¿no? Porque sí es cierto que, digamos, no me he relacionado demasiado con mis pares académicos con una conciencia de ser yo autista, ¿no? Entonces, me cuesta, no es algo que haya analizado demasiado, ¿no? Sí que, obviamente, siempre he tenido como esa sensibilidad, digamos, hacia, pues sí, ¿no? Hacia, digamos, pues las neurodivergencias, ¿no? De alguna manera como a ver esa diversidad, ¿no? Y siempre me ha parecido, siempre me ha costado hacer esta ciencia como muy, muy anquilosada, ¿no? O sea, muy, muy sesgada, ¿no? Sin ir más lejos, mis experimentos, por ejemplo, de tesis están todos hechos en
Yo usaba modelos animales y están todos hechos en machos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, pues es algo que al final te imponen porque tú no eres nadie, o sea, tú no puedes decidir qué se experimentan y cómo. Pero bueno, sí que me he sentido poco representado, ¿no? En ese sentido la universidad, y sí que lo he notado como un sitio bastante hostil, ¿no? De hecho, cuando he pedido adaptaciones no las he tenido. Pero bueno, sí que no he pensado mucho en mi relación con pares porque aparte sí es cierto que en el laboratorio pues vas más a trabajar que eres más un funcionario realmente, ¿no? Entonces es difícil como hacer zoom out y ver una perspectiva más amplia, ¿no? Ya con que hayas dicho que no te sientes representado, ya has Hmm. elevado una gran verdad. Creo que si pudiéramos todos, podríamos decirlo en voz alta y sería como, no, lo compartiríamos, ¿no? Eso es Sí. una realidad. O sea, en el libro mencionás prácticas pseudocientíficas Mm. que prometen curas o normalización. ¿Cuáles crees, cuáles te parecen más peligrosas desde el punto de vista ético y cómo podemos detectarlas? A mí, desde un punto de vista, bueno, en general, no solo, pero sí ético especialmente, diría aquellas que parecen más inocuas. Porque, digamos, los que son muy extremos, tipo que se ven, o sea, hay grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Que hablan de desparasitantes y cosas como muy heavy para, de alguna manera, curar el autismo, lejía, LM, todas estas cosas. Hombre, hay gente, pero es bastante chocante. O sea, una gran mayoría de la población que se encuentre con eso, hombre, dirá, a ver, esto me parece un poco con poco fundamento, ¿no? Pero me preocupa más cosas más sutiles, como por ejemplo todo el tema de intervenciones dietéticas, que quizás no son dañinas, porque eliminar el gluten, porque sí, pues bueno, pues no es dañino, pero obviando que la persona no sea celíaca ni tenga ninguna intolerancia, porque eso es evidente, ¿no? Si la tiene, pues la tiene y ya está. Pero si no tiene ninguna intolerancia ni es celíaco, relacionar el gluten con el autismo, con un comportamiento y demás, es problemático porque es aparentemente inocuo, pero al final estás causando una relación con la comida complicada. Y parece inocuo, pero no lo es tanto. Entonces, me preocupa más ese tipo de cosas más aceptadas, como también puede ser la terapia ABA, que está muy normalizada y en algunos sitios es incluso la de cabecera. Y, digamos, su aplicación de manera no acrítica me parece preocupante también, ¿no? Porque pues son al final cosas normalizadas, ¿no? A mí hace poco me contactaba un familiar que había visto en Facebook un vídeo de una doctora que decía de quitar los lácteos porque que los lácteos causaban como un comportamiento disruptivo en personas autistas y ponía unos vídeos de antes de cuando le quité la leche y cuando la tomaba y era un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Y tenía un hijo autista evidentemente y me preguntaba a ver esto qué pasaba, ¿no? Porque al final dices, joder, si solo es quitarle la leche o los yogures, pues no me cuesta nada y lo hago, ¿no? Y eso me preocupa porque veo a mucha gente también con complementos alimenticios tipo glutatión y cosas, antioxidantes y demás, que la gente piensa, pues mira, si hace algo y dices, bueno, es que no es tan fácil porque más allá del dinero que te está chupando todo eso, que suele ser una pasta, todo el tema de los complementos, Sí. eh, depositas como una esperanza en algo y además, como digo, creas una relación con esa persona autista que luego va a ser adulta y va a tener que alimentarse muy complicada. Y aparte que si le llenas de pastillas, por mucho que sean complementos vitamínicos, claro, estás creando una cultura de que la persona autista tiene que tomarse, nada más empezar el día, 8 complementos distintos, 8 cápsulas de no sé qué, que es que no, me parece. Entonces, a mí esas son las que éticamente más me preocupan, porque como digo, las que a luz de todos son estrambóticas, pues bueno, son peligrosas, porque incluso ponen en riesgo la vida, pero sí es cierto que son delitos para empezar, entonces, bueno, pues a ver si alguien está cometiendo un delito, pues es lo de siempre, pues yo qué sé, al menos hay medios para hacerlo.
que haya webs vendiendo que el glutatión cura el autismo, pues no es delito porque es un complemento alimenticio y entonces ahí hay un vacío legal que no es un fármaco y entonces pues me parece éticamente más problemático que al final, pues obviamente no le va a causar daño el glutatión a la persona, pero tampoco le está aportando nada. La cisteína está en las lentejas, así que puede tomar las lentejas o lo que le guste, no sé, hay muchos alimentos que lo tienen. Y en fin, sobre todo creo que crea una relación con la comida y incluso con los fármacos, aunque no sean fármacos, pero con como el siempre necesitar algo para funcionar, una pastilla, aunque no sea con un fármaco, que es complicada, porque luego, pues yo qué sé, le puede hacer falta ansiolíticos que sí que los necesita. Y entonces, en vez de 11, tendrá que tomar 12 pastillas. Entonces, me parece que no son tan inocuas como parecen todas esas cosas, ¿no? Y sí, eso me parece lo éticamente más problemático, porque como digo, lo que está como muy asumido, pues ya está, pues está muy asumido y pues la gente que da elegía a sus hijos, pues es que eso es un delito en cualquier país del mundo. Entonces, pues bueno, pues se puede denunciar y pues esa persona puede perder la custodia. Entonces, pues bueno, al menos hay herramientas, ¿no? Pero con lo otro no hay herramientas. Entonces... No, y sobre todo para quitar el autismo, porque el mensaje es quitemos esto que nos molesta. ¿Sí? Y eso es un mensaje para el futuro que es receta para el desastre. Entonces, sí, que cualquiera, aparte cualquiera sin gluten, sin lácteos, puede tener un confort digestivo y eso es de todes, no es una cuestión puntual. Claro. ¿No? Suplementos, te puedes matar a suplementos y al final creo que vas a tener mejor vejez, pero el autismo va a seguir, ¿eh? Entonces. Sí, es una cuestión de lo que creas ahí, ¿no? De que depositas como unas esperanzas y una serie de ideas ahí que no son reales. Es lo de siempre. Pues que tome manganeso, pues mal no lo hará. También te digo que las vitaminas y muchas de esas cosas tienen un límite y luego las meas, muchas de ellas. Entonces tampoco hay mucho ahí, o las acumulas, o las que son liposolubles las acumulas y con tomar una tienes para 6 meses. Entonces, tampoco tiene mucho más, ¿no? Pero sí que, como digo, ese punto de no le hacen mal, me parece ahí como éticamente peligroso, porque bueno, no le hacen mal, pero estás depositando ahí como es que al final creas un efecto placebo no en la persona, sino en quien observa. Es como, pues yo le he visto que se comporta mejor. Y dice, bueno, no, o sea, no. Salvo que luego siempre hay casos de que la persona pues sí que le produjera digestiones pesadas la lactosa y al eliminar pues está de mejor humor, pero como cualquier persona que se siente mejor simplemente. Pero eso es otro tema que no tiene que ver con curar el autismo, ¿no? Total. ¿Qué papel crees que deben jugar las instituciones, las asociaciones, sobre todo las asociaciones de personas neurodivergentes y la comunidad científica para prevenir que circulen intervenciones que sean dañinas para la comunidad? Bueno, pues sobre todo como obviamente hacer campañas y este tipo de cosas, ¿no? Ponerse más serio con las legislaciones porque hay muchos vacíos legislativos. Del mismo modo que, yo qué sé, muchas veces se queja pues distintos gremios de que hay gente que no pertenece y que no sé qué, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, que bueno, luego ahí hay muchas otras problemáticas, mucho clasismo y tal, pero bueno, en fin. Sí, en general, hacer como legislación, por ejemplo, el caso de que te decía del glutatión, que es un complemento alimenticio y que de manera indirecta te dicen que mejora el autismo, pues ahí se está aprovechando de ciertos vacíos legales, pues eso, de ser un complemento, de como no lo llevan en el paquete, lo pueden decir, es decir, lo que no puedes es como ponerlo en la caja, pero igual en el texto que te viene en la página web cuando vas a comprar así lo pueden poner. O sea, como hay cosas que se pueden hacer y eso no serviría solo para el autismo, serviría para muchas cosas. Que hay muchos vacíos legales y en general como que las instituciones, por ejemplo los estados y demás, por ejemplo Estados Unidos que
que paga, tiene como de las pocas cosas que paga es el AVA en general, sí que lo está revisando. No sé si acabarán haciendo algo, pero sí que hay informes presentados en el Congreso y demás de que su eficacia no es alta y que está costando mucho dinero para los resultados que da, ¿no? Entonces, creo que falta como ese sentido crítico por parte de los estados de las cosas que están permitiendo, incluso financiando, si de verdad sirven para algo o qué están haciendo, ¿no? Con eso. Igual que, yo qué sé, pues muchas veces los estados dan dineros a fundaciones pensando que ya ellas harán lo que tengan que hacer y se desentiende. Y ves fundaciones, asociaciones que, bueno, en fin, se enfadarán, pero bueno, me da igual, que reciben literalmente millones de euros y luego ves programas reales que ayuden a la gente y hacen 2 cosas al año y dices, hombre, ahí hay mucho dinero que no se está traduciendo. Otras sí, por supuesto, esto es como todo, hay asociaciones buenísimas, que normalmente son las que reciben menos dinero, todo se ha dicho, pero bueno, en fin. Pero ves auténticos que muchas veces, pues eso, los estados, instituciones públicas, pues dan dinero y se desentienden. Entonces, en general, pues tomar más conciencia de a dónde va ese dinero, digamos, crear como programas en los que haya un seguimiento más directo, ¿no? De profesionales, funcionarios, lo que sea, que dan verdaderos apoyos, ¿no? Que no sea todo como a través de asociaciones, instituciones que de alguna manera al final muchas veces no sabes qué cribado están haciendo ¿no? esas asociaciones o esas figuras a la hora de luego repartir las ayudas, ¿no? Puede estar habiendo discriminaciones, que las hay. Entonces, pues bueno, un poco analizar, o sea, al final hacerse cargo de las cosas, o sea, qué es lo que tiene que hacer. Si no, para eso, que no recauden impuestos, yo qué sé, pero si nos piden a los ciudadanos que hagamos cosas, pues que se hagan cargo de ellas, ¿no? Y sí, porque al final, no sé, pues con el caso de estos vacíos legales, por ejemplo, que hablábamos de curas para el autismo y demás, por ejemplo, en España hay un caso de, bueno, un señor Pamiés se llama, que es muy famoso por la lejía y por, bueno, una serie de cosas con la que cura el cáncer, cura todo. Joder, ese señor, yo ya no sé cuántos años lleva con ese tema. Y como vende los componentes de la lejía por separado y tú los juntas en casa, pues ahí sigue vendiéndola y da igual. Y factura, no sé si como 6-7 millones de euros al año. Y no sé, o sea, es frustrante ver cómo no, parece que no hay herramientas para hacer frente a eso, ¿no? Entonces, no sé, siento que eso es salud pública, entonces que si es pública, pues se tendrá que hacer cargo las instituciones públicas de ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, es súper peligroso, súper peligroso. En el capítulo 12, que será el capítulo preferido para muchos, no solo para Bea Sánchez, que lo ha dicho públicamente, describís las estrategias de afrontamiento que utilizás para gestionar, ¿no? Tus estresores del día a día, como sobrecarga sensorial, rigidez del sistema, expectativas sociales. ¿Has enfrentado prejuicios o barreras en tu carrera profesional debido a tu identidad? Y si es así, ¿cómo las has abordado? Digamos, por mi identidad no tanto, o sea, quiero decir, por identidad pública no, sino por mis necesidades, ¿no? O sea, digamos, yo no he hecho público, por ejemplo, en la universidad no he hecho público, pero bueno, hay maneras de pedir cosas sin tener que hacerlo público, ¿no? Porque, bueno, al final, yo qué sé, al final existe ese miedo a la discriminación y demás, ¿no? Porque no sabes quién tienes delante de qué pie cojea, ¿no? Como se suele decir. Entonces, digamos que mi identidad pública, ¿no? Del lado más performático, más, ¿no? Porque no lo he hecho público, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, como he dicho, pues no me dieron las adaptaciones que pedí, ¿no? Entonces me tuve que ir, básicamente.
Entonces, pues bueno, pues hay poco, o sea, no hay mucho más misterio, o sea, quiero decir, no recibí esas, digamos, esas adaptaciones porque en general la universidad no es un entorno, luego habrá universidades y universidades, pero en España no es el entorno más diverso ni más accesible para la gente con discapacidad o en general, porque es que de verdad tú mirabas mi facultad y es que eran todos señores con un perfil muy claro, ¿no? Eh, eh, entonces, si aún las mujeres les cuesta entrar en esas instituciones, imaginemos, pues ya no hablo de personas racializadas, personas discas, personas, en fin. Entonces, pues es que son instituciones muy anquilosadas, muchas de ellas. Y, y entonces, pues es que de ahí es muy difícil. Y sobre todo que al final recae sobre ti un peso que no tienes por qué llevar, ¿no? Que es como el de abrir camino. Y dices, bueno, es que yo bastante tengo con sacarme una tesis doctoral como encima para tener que estar abriendo camino, eh, ¿no? Porque tienes derecho a unas adaptaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces, pues sí que es un entorno complicado, es un entorno al final, como es lógico, bueno, no es lógico, pero quiero decir, como es como fácil de ver, una universidad es un entorno muy capacitista y muy cuerdista, o sea, es evidente, no, al final es como una especie de no sé, sí, de burguesía intelectualoide en todos los sentidos, ¿no? Burguesía porque es gente normalmente que tiene unos recursos para llegar ahí y también como de una especie de élite intelectualoide, ¿no? Bueno, pues que al final hay unas notas de corte para entrar, tú estás todo el rato testado, ¿no? Porque para cualquier plaza a la que quieras estás todo el rato, o sea, tus notas de universidad, de doctorado, te persiguen el resto de tu vida, porque vamos, tendrás 50 años, querrás entrar a profesor adjunto y te seguirán pidiendo tus notas de selectividad casi, ¿no? Entonces, es como una cultura muy, sí, muy cuerdista, muy elitista, entonces bastante hostil en general, ¿no? Luego habrá casos y casos y gente que tiene todas sus adaptaciones y estupendo, pero yo he estado en varias facultades y por lo menos en ciencias duras no suele ser así, desde luego. Igual es un montón que te dediques a divulgar para la comunidad. Yo en eso estoy como muy de acuerdo con Monique Bota, que es otra referente académica escocesa, y ella decía, yo me niego a no investigar para mi comunidad. O sea, tenemos muchísimo del otro, que haya referentes en la academia para mí, y creo que para muchos compartimos la misma opinión, ya es un montón. Así que súper agradecida, Eric, con esto que estás haciendo. Por favor, no pares. A ver, en el capítulo 13, acá, cuando digo capítulo 12, capítulo 13, ya se me nota el fandom. Pido disculpas nuevamente con la lectura a detalle, pero realmente quiero que lo lean la mayor cantidad de personas. En ese capítulo analizás los horizontes de la ciencia ética. ¿Qué modelos de investigación participativa, que es como un lujo, ¿sí? Como que hemos accedido al privilegio, ¿no? Ya, Como sí. que de esa manera, ¿no? Participativa. ¿Qué modelos de investigación participativa proponés o admirás que integren de verdad, pero de verdad, personas neurodivergentes como investigadoras, colaboradoras, no solo como sujetos de estudio? Sí, o sea, a mí, sobre todo creo que el más, o sea, digamos, el que más trascendental me parece es como la investigación basada en la comunidad, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Dora Rainmaker
encabeza un grupo que hace investigación basada en la comunidad. Y creo que es muy importante porque al final, o sea, cuanto más arriba coloques a las personas autistas en este caso, pero bueno, podría ser cualquier persona que vaya a ser sujeto de investigación de alguna manera, o su comunidad, pues cuanto más arriba lo coloques, el estudio va a ser mejor, inevitablemente, ¿no? Porque al final es que muchas veces muchos estudios ya tienen un problema de base, que es un poco la sensación de, lo lees y dices, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Un poco la sensación de decir, pero ¿y este estudio? Y se nota que ahí falta una persona autista o que ¿no? De alguna manera cribe sus objetivos y diga, bueno, es que este objetivo no va a ninguna parte. ¿A mí de qué me sirve? Pues sí, yo qué sé, ¿no? Que veas, que hagas neuroimagen de determinada manera, por ejemplo, ¿no? En determinados contextos, y luego ese contexto no se da nunca, ¿no? O con estas muestras, ¿no? Si yo qué sé, igual luego por ejemplo, coges una muestra que no tenga, imagínate, me estoy inventando, pero coges una muestra que ninguno toma ansiolíticos y luego resulta que el 80% de la población autista toma ansiolíticos. Pues ¿de qué te sirve esa muestra? ¿No? O en general objetivos, por supuesto ya no entramos en estudios tipo, pues no sé, un spray nasal para bajar la agresividad de personas autistas y cosas así, ¿no? Porque es que están de base erróneamente, entonces es que no sé ni por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, pues ahí falta en la base, o sea, porque al final la gente muchas veces tiene una noción de como que de alguna manera meter a las personas autistas es, pues no sé, como accesorio de alguna manera o como una tokenización de tal, pero es que es crucial, o sea, es que es crucial porque de verdad, sobre todo pasa en el autismo porque además es un tema de moda, se nota, o sea, se ve, y ves en el aumento de artículos sobre autismo en las bases de datos y demás como ha crecido exponencialmente y es un tema como que al final te facilita mucho la publicación, o sea, hay modas y funciona así la publicación. Tú si haces un estudio sobre, mira, un ejemplo claro para que todos lo veamos, el COVID, el virus del COVID. Pues cuando estaba la pandemia, cualquier cosa que escribiese sobre eso lo publicabas. Antes de la pandemia, el virus que estaba en murciélagos no le interesaba a nadie. Y pues habría revistas especializadas que si el artículo estaba bien, te lo publicarían, pero que no andaba Nature ni Science publicando cosas del virus, de un virus que hay en un murciélago en la zona del Asia meridional, yo qué sé, ¿no? Entonces, se ve en el autismo especialmente todas estas carencias porque está de moda, hay mucha publicación y entonces pues se ve que hay, como hablaba antes el del artículo este de la proteína la CREP que pues se publicó, que lo que tú decías, ¿no? Que encima los medios de comunicación la publicitaban como en el feed de autismo y tal, pues eso, el señor venía de estudiar cáncer, que está muy bien, pero no tenía formación en autismo. Y entonces pues ves cómo los objetivos del propio estudio es un estudio muy bioquímico y muy bien, pero claro, luego tú a la hora de comunicarlo eso está muy bien para la gente que estudia eso, pero luego para el público general tiene un interés que es, que no es para tanto. Porque al final, que tú veas cómo se pliega una proteína en una probeta cambiando el pH, hasta que eso sea un conocimiento, digamos, que llegue a la gente, si es que llega, de alguna manera, pues hay un mundo. Entonces, si quieres relacionarlo con el autismo, tiene que haber gente ahí autista que te diga, de alguna manera, eso que estás planteando, a dónde va, cuál es el objetivo, si ese objetivo es siquiera ético, y cómo podrías plantearlo, ¿no? Hace poco se ha publicado un estudio de cómo el autismo, digamos, a nivel genético, surgió como probablemente una manera, o sea, fue muy importante, digamos, para la especie humana y que es
como bastante característica de la especie humana y no de otros simios, y que puede tener que ver con un desarrollo que facilitó un desarrollo más lento que tenemos los seres humanos, con lo cual la adquisición del lenguaje y de distintas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un chimpancé pues tiene un desarrollo mucho más rápido, ¿no? Igual que otros animales. Pues, por ejemplo, dentro de lo que cabe ese estudio, sí que tenía una perspectiva mucho menos patologizante y de ver pues el autismo como una característica, digamos, surgida en el propio desarrollo de la especie humana, como otras muchas. Entonces, claro, creo que esa sensibilidad es importante y que no ya por no ofender a un colectivo, que a veces se simplifica, sino es que el estudio, la perspectiva, es mucho mejor, está más que estudiado que los planteamientos desde el déficit dan muchos peores resultados. Porque si lo reduces todo a funciona o no funciona, patología no patología, sano o no enfermo, eso te pierdes gradientes, o sea, te pierdes un espectro entero. Y entonces, pues creo que ahí toda la investigación participativa, basada en la comunidad y demás, pues además puentea pues la no necesidad de que haya investigadores autistas, ¿no? Porque algunos los hay, pero claro, eso es un privilegio, ser autista e investigador. Entonces, igual que hay menos personas racializadas investigando por determinadas barreras y demás, y un racismo estructural y demás cosas, entonces, al final la investigación participativa ayuda a puentear eso, que no tenga que haber porque parece que hasta que no rompes el techo de cristal hay que esperar. Y dices, bueno, pero es que el techo de cristal igual no se va a romper nunca. O si se rompe es dentro de 50 años. Y mientras tanto, que esperar a ver que una pionera, un pionero, una pionera haga algo, pues eso es como muy... no sé, es como tener mucha fe, no sé. y no podemos funcionar así, ¿no? No, y el que rompe el techo de cristal queda todo roto. Claro, totalmente. En este caso, ¿no? Sí, sí, O sea, hay que ver también, no claro. por eso yo creo que muchos de nosotros creo que estamos en vías de, porque estamos cuidando, ¿no? De alguna Sí, forma es autocuidado, ¿sí? sí, sí, totalmente. A ver, ¿cuál crees que es la responsabilidad individual o colectiva para impulsar la revolución neurodivergente, ¿no? Más allá de las palabras, ¿qué acciones concretas podemos empezar hoy los ciudadanos de a pie que integramos esta comunidad tan diversa? Es difícil, o sea, porque hay como muchos, o sea, al final creo que la problemática es como lo que hablaba al principio de la motivación, ¿no? De que parchear cosas es luego crear cosas amorfas, ¿no? O sea, si la base está mal, ¿no? Entonces, como que hay que atajar desde muchos puntos, ¿no? O sea, empezando por el lenguaje, pero claro, el lenguaje también proviene, o es difícil decir que es antes la gallina o el huevo, ¿no? Pero de una comprensión mejor de aquello que estás intentando nombrar, ¿no? Entonces, al final, pero bueno, desde luego el lenguaje puede ser una de ellas, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera, de nuevo, no ver a la gente como excepciones, como porque además ver a la gente como excepciones hace que cuando esa gente pide apoyo sea visto como un lujo, como un capricho, en plan, no, bueno, ¿para qué se va a gastar el gobierno de no sé dónde X dinero para atender a una persona que tiene una necesidad muy concreta, ¿no? Dices, bueno, es que no ese es el planteamiento es partir de un diseño universal que haga que no tengas que andar adaptando al milímetro cada cosa, sino que ya partas de una base mucho más flexible y adaptable a todo el mundo y que luego pues a cada persona lo que necesite, pero partir como de una base mucho más inclusiva, ¿no? Y flexible. Y entonces, pues sí, no sé, es que tiene que ser un cambio radical, o sea, tiene que ser, es que yo siento que es entender la vida de otra manera, no solo las neurodivergencias, es que es para todo, o sea, es
entender absolutamente que la gente cuando tiene una dificultad, o sea, al final, cuando muchas veces, por ejemplo, muchas dificultades o desafíos de las personas autistas, la gente solo lo ve desde sus propios zapatos y lo interpreta como un capricho, igual que a las personas TDAH se les llama vagas muy habitualmente, a una persona autista que la ropa le genera un estrés absolutamente sobrehumano hasta el punto de sensorialmente colapsar, también, claro, si tú lo ves como cuando a ti te pica una etiqueta que dices, aguantas todo el día con ella porque te causa una molestia aceptable y tú interpretas que todo el mundo tiene esa vivencia, eso es problemático. Por eso digo que es que igual que cuando a ti te da pereza hacer algo, si tú eso lo interpretas como una disfunción ejecutiva que puede tener una persona que lleva una semana para intentar salir de casa y lo lees como, es que a mí también me cuesta a veces levantarme. Bueno, no todo el mundo, tú no eres todo el mundo ni todo el mundo es como tú. Entonces, al final, pues sí, que crear una empatía a través de ampliar nuestra visión de las realidades, ¿no? Y para mejorar esa convivencia, ¿no? Y sí, a través de, pues no sé, pues desde cambiar nuestro lenguaje hasta nuestra noción de cómo cuidar al resto de personas, de cómo cuidarnos a nosotros como personas, no sé, son muchísimas cosas, ¿no? Que hay que cambiar, porque o sea, siento que si digo una cosa concreta, como decía, es un parche. O sea, que tú ahora dejes de decir, yo qué sé, me da TOC en cualquier momento del día, por cualquier cosa que te ha pasado, eso no soluciona nada si al día siguiente te cruzas con una persona, por ejemplo, que está haciendo steaming en el parque y das toda la vuelta para no evitarla, o yo qué sé, o se te sienta al lado en el tren y tú te vas a la otra punta del tren, ¿no? Entonces, creo que es como un cambio más estructural, más integral, ¿no? Lo que es necesario de alguna manera. Como que oscilamos a mí también me pasa y pues no se te nota, como que oscilamos en esos extremos y entre medio está el espectro. Sí, totalmente. No es como, a mí me parece, desde mi humilde opinión, que la gente deje de opinar sobre los cuerpos de otros, el neurotipo de otros, eso ya sería un gran cambio, ¿sí? Sí, Eso, sí. Y ¿no? que no tenemos que opinar sobre todo en general también en la vida. O sea, en general, o sea, creo que ahora mismo el mundo con todo lo que tiene, si todo el mundo no tuviera la imperiosa necesidad de dar su opinión, mejoraría un porcentaje importante. Porque es que al final es como, no sé, es que yo me acuerdo mucho, me salió un clip de un podcast de estos con muchos millones de visualizaciones, que eran como 4 hombres, que están hablando de las personas trans, ninguno, eran 4 hombres cis. Eh, eh, y claro, uno de ellos decía algo así como, es que yo no me siento, yo me levanto, no puedo entender que una persona, y es como, bueno, es que no lo puedes entender y no tienes por qué entenderlo y da igual y a nadie le importa y no es relevante que no lo entiendas. Pero como de alguna manera negar una realidad, porque tú no lo entiendes, si es que es normal, si es que no pasa nada por no entenderlo. Si es normal, si es que se nos ha negado el contacto con muchas realidades, si es normal que no las entendamos. Y no pasa absolutamente nada. Pero claro, el problema es cuando das el salto a negar una realidad porque tú no la entiendes. Es como, es que eso no puede ser. Y es como muy molesto ver a gente hablando de vidas de otros, como en la barra del bar diciendo, pues no lo entiendo y no creo que sea así. Y dice, bueno, pero tú qué sabes. Pero, no sé, ¿con qué ligereza? No sé, o sea, por eso digo que la gente con que cosas que no entiendo, no sabe, no opinara, pues ya mejoraría un porcentaje importante. Por eso me gustó tu newsletter, que los que no están suscritos, que se suscriban, cuando hablabas de tu primer hate, porque me parece que
como que también es una lógica neurotípica esto de que si no están haciendo ruido y si no hay hate, es que no se está leyendo tu obra. Y Claro, tampoco sí, me sí. parece, o sea, déjenos en paz, o sea, Claro, déjenos claro. tranquilos. Sí, sí. O sea, Es que, léanlo, díganme que lo están leyendo, qué les parece, pero no me hateen. O claro, sea, esto claro. de lo O sea, anónimo, claro. O sea, yo entiendo como si te ha gustado mucho, me encanta que que me lo ponga. Si tienes una crítica constructiva, digamos, o aunque no sea constructiva, como totalmente fundada, de decir, joder, yo esto no lo veo, me parece estupendo, pero hay cosas que no sé, que de repente ha dicho socializadas como mujer. Joder, pues, si eso es toda tu aportación a la humanidad, de verdad, no era necesario. Estás gastando energía, estás gastando, consumiendo electricidad que genera un impacto ecológico. O sea, déjalo, no sé, sí, no era necesario, no era necesario. Porque, sí, no sé, o sea, aparte que no somos inmunes, a mí esas cosas, yo qué sé, al final te desgastan, ¿no? Pero no me aportan nada, desde luego, ni me ayudan en nada. Y entonces es un poco como, no sé si a la persona siquiera le ha ayudado, porque encima muchas veces, a ver, yo he aprendido que a mucha de esta gente luego le da igual y lo han escrito mientras estaban en la playa y tú estás en casa diciendo, ay, esta persona. Pero de verdad, es que no es necesario, no entiendo esta necesidad de, pues si no lo ves, no lo entiendes, pues ya está, no pasa nada. Si es que lo que escribimos y lo que expresamos no es para todo el mundo. Igual que las adaptaciones no son necesariamente para todo el mundo, ni todo es para todo el mundo. Y no pasa nada, si es que ya está, si tal cual. no, no tiene más, ¿no? Tal cual. Ahora, para los que sí te leemos, para los que te agradecemos un montón, para los que disfrutamos de tu escritura, si pudieras resumir en una frase el mensaje que quisieras que tus lectores se lleven de tu libro, ¿cuál sería? Pues diría que la diversidad es la norma y no la excepción. Yo creo que eso sería un poco como la tesis principal del libro. Qué buena Mm, frase. sí, o sea, creo que lo resume bien, ¿no? Y veo como mucha obcecación de mucha gente como, eh, pues sí, ahora lo vemos mucho con el tema del sexo, del género y tal. Ves a la gente, pues lo mismo, como con unos conocimientos muy... O sea, honestamente, que niegues realidades de personas con un conocimiento de secundaria en biología es insultante. O sea, al menos fórmate un poco más. Porque si vas contra los derechos de gente, al menos fórmate un poco más para al menos establecer un diálogo que parte de una realidad, porque es que ni siquiera es una realidad. Entonces, pues sí, veo como que la gente eh, se, se, se atrinchera en esas simplificaciones que hemos hecho, pues muchas veces pues necesarias para aprender cosas, pero es que si eso le pasará a cualquier persona en cualquier ámbito, no solo en la ciencia, ¿no? Que tu primer acercamiento a algo es simplificado y luego de repente te das cuenta que es que detrás hay un misterio de la leche, pero esto es para hacer pan o para la ciencia, ¿eh? O sea, cualquier cosa. O la cocina, no sé, pues que tu primer acercamiento será calentar en un microondas o yo qué sé, o freír un huevo y de repente, si profundizas más, ves que hay muchísimas técnicas y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entender que esto es así, que es que lo normal es la diversidad y es que lo vemos y de verdad no hay una intención como ideológica, un lobby detrás. Es que de verdad, o sea, cualquier persona que, por ejemplo, se haya formado en biología sabe de sobra que es que lo normal es la diversidad. O sea, porque al final es como las neurodivergencias, ¿no? Claro, si tú coges todas las neurodivergencias, más o menos te dan pues, un 15, un 20% de la población. Eso es una excepción. O sea, eso sería como decir que no sé, o sea, los zurdos son una excepción o no son una excepción. Hay diestros y zurdos, o sea, no sé, y ambidiestros, yo qué sé. Y entonces, pues sí, de alguna manera, por eso decía lo de que es como mucho más estructural, porque
Creo que muchas de estas cosas están enraizadas en prejuicios y en cosas que tenemos como muy interiorizadas del funcionamiento de las cosas y creemos que las cosas funcionan de una manera y no es así. Si es que de hecho la ciencia cada 2 por 3 lo que ocurre es que escarbas un poco más y te das cuenta que hay una complejidad mayor, ¿no? Y eso está bien. Y no sé, y creo que... Y de hecho la ciencia va hacia ahí. O sea, la gente piensa que la ciencia va hacia... Hay gente que piensa que la ciencia va hacia unas dicotomías y unas cosas y es como, no, no, no. Si es que lo que se ha visto, por ejemplo, con el tema de... Por ejemplo, con el sexo biológico, por decir algo como que todo el mundo podemos tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de testosterona, que hay más diferencias, ¿no?, dentro de un sexo que entre sexos. Y entonces tú cuando haces zoom, digamos, ves mucha gente que si atendieses a la testosterona estaría en un punto distinto al como se le ha determinado al nacer, ¿no? O identificado al nacer. Entonces, lo que te das cuenta es eso, que cuando amplificas dices, joder, pero es que aquí hay una complejidad tremenda. Y una persona que tiene una configuración cromosómica, luego tiene unos niveles hormonales X, luego tiene una performance X, luego tiene una psicología Y, y luego tiene... Y de verdad que es todo muchísimo más complejo y está bien y es lo normal. O sea, la vida no puede ser simple, quiero decir. O sea, mira qué complejos somos. O sea, que esto fuera de repente A o B, quiero decir, o sea, no sería posible, no es posible. O sea, no... No estaría explicando al ser humano. Claro. O sea, pretender que de algo simple nace la conciencia, o nace el pensamiento abstracto y cosas tan complejas y fenómenos tan complejos, o como la identidad, no sé, pretender que eso salga de unos y ceros es como, a ver, por favor, no. Salen de gradientes y de espectros y de muchísimas cosas, de la combinación de muchas realidades, ¿no? Totalmente. Viene la pregunta del chismecito, del cotilleo. ¿Qué proyectos o iniciativas te gustaría liderar o apoyar en el futuro para seguir promoviendo una narrativa neuroafirmativa autista? Pues, sobre todo, lo que más me interesa es contar de una manera distinta la ciencia, porque, sobre todo, creo que está muy presente en nuestras vidas. Quiero decir, es que sobre todo, por ejemplo, en la comunidad autista lo vemos, y es que cada día que sale una noticia de una proteína hay un revuelo, o hace poco la edición esta genética que eliminaba el cromosoma de la trisomía 21 asociada al síndrome de Down, que causó, bueno, en fin, un revuelo tremendo, unas cosas inopinadas absolutamente tremendas. Pues claro, siento que ahí falta muchísima formación, que es normal. O sea, no es que incluso muchas veces gente con formación, pues bueno, hace unos saltos mortales. Yo cuando veo gente, por ejemplo, como más afín a la comunidad autista, profesionales y tal, cuando narran una proteína de estas como un... Yo a veces pienso, pero esta información es realmente, tal y como la estás dando, importante para la gente. O sea, es importante para la gente autista, porque claro, luego tú ves los comentarios y ves, ay, pues como gente como ilusionada de que van a curar a su hijo, que ya hay parte de un problema, pero bueno, porque han descubierto pues, que en una probeta, cambiando el pH, una proteína se pliega así o así. Y dices, pero vamos a ver. O sea, eso está bien para la gente que se dedica a ello. Por ejemplo, el paper este de la trisomía 21 pasaba exactamente lo mismo. O sea, era un paper metodológico. Eso, o sea, me aventuro a decir, no me gusta aventurarme, pero me aventuro a decir que eso no se va a poder hacer en humanos. Porque es que ya más allá de las normativas y de la ética a nivel técnico, andar cortando por miles de sitios cromosomas, eso hace un pifostio, que hacer eso en embriones para luego ver cómo salen, o sea, eso es que es inviable, eso no se va a poder hacer nunca. O sea, se va a poder hacer con esas técnicas, pues un solo gen, enfermedades, Huntington, cosas como monogénicas, que, pues cosas así sí se puede hacer, pero trisomía o el autismo con 200 genes implicados, pero vamos a ver, es que eso no se va a poder hacer nunca, nunca, porque no hay
es que no es posible. Entonces, pues bueno, hay como mucho ruido informativo y entonces lo que más me interesa es, de alguna manera, filtrar ese ruido y como dar a la gente herramientas para que, bueno, pues sí, lea más sosegadamente esas cosas, ¿no? Y de hecho, pues sí, desde Autiblog próximamente haremos algunas cosas al respecto, que ya la gente está atenta. Porque sí, es un poco nuestra preocupación ahora mismo, de alguna manera, ¿no? Como lo que nos está ocupando la mente, porque vemos que cada vez hay más y cada vez que sale una noticia de ese estilo, como que crea una especie de ansiedad en la gente, que la notas y todo el revuelo y todo la gente necesita que alguien le explique esto. Y como creo que está bien dar el pescado, pero mejor enseñar a pescar, ¿no? Entonces, como de alguna manera, que la gente tenga herramientas para que cuando ve un titular así, pues bueno, lea un poco y diga, bueno, pues esto está muy bien, pero no, a mí no me viene, no va a cambiar mi vida, o incluso no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un poco. Qué felicidad que vengan nuevos proyectos desde Autiblog. La verdad es que súper agradecida. Menos mal que pregunté, menos mal que me salió el fandom. Nuevamente, Eric, te agradezco por esta valiosa oportunidad de entrevistarte y por ser un referente científico para nuestra comunidad. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Bueno, les deseamos que hayan disfrutado de esta entrevista, como creo que lo hemos hecho nosotros desde un lugar muy cómodo. Y bueno, espero tenerlo a Eric en otra oportunidad. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.